Actualmente he terminado. eh, Actualmente estoy por culminar ya la etapa universitaria como tal. Aún continúo siendo miembro titular de Sociemún y pasante en la unidad de investigación de enfermedades emergentes y cambio climático de Emerge, ¿no? El día de hoy vamos a hablar sobre la redacción de los resultados, que es una de las secciones más importantes de los artículos científicos, ¿no? Eh, Creo que me han puesto como host y estoy admitiendo a todos. Ok, a ver, ¿cómo cambio esto? Ya, no importa. Entonces, como le decía, la parte de resultados tal vez es como la esencia del artículo como tal y del cual va a girar las partes, la que considero yo de forma subjetiva la más importante, que es la discusión, en realidad. Más que lo que tú hayas es explicar lo que has hallado y el porqué de las cosas. Pero finalmente, lo que tú encuentras, lo que tú planteaste al comienzo de tu proyecto, lo encuentras en los resultados. Mm, Disculpen, ¿alguien del comité organizador puede asumir el host de la sala? Porque acá me sale Sí, un... yo te Voy a, ayudo, Ludwig, no te preocupes. ya, te voy a asignar, por favor. Disculpa. Un ratito. Y creo que ya, no sé cómo me empezó en realidad, pero me salían todos los de admitir. Disculpa. No te preocupes, yo te apoyo en eso. Empieza tranquilo. Ya, gracias. Bueno, quería comenzar la ponencia con esta frase, ¿no? La calidad nunca es un accidente, siempre es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia. John Ruskin. Eh, lo que quiero recalcar aquí es de que si bien todos los que están aquí en esta ponencia es porque tienen cierto nivel o cierto interés en investigación, o quizás algunos ya llevan más tiempo en esto. Entonces, quería recalcarles de que lo que más importa en la investigación científica es la calidad. Y no sacrifiquen la calidad por tiempo. A veces muchos estudiantes quieren simplemente publicar y quieren tener uno, dos, tres artículos y se sienten mejor mientras más artículos tengan. Pero en eso sí, porque mm, tú puedes tener 20 artículos y competir con alguien que tiene 100 artículos y tú ganar. ¿Por qué? Porque tus artículos son de mejor calidad, eres más citado. Tú con 20 artículos puedes tener 200 citas, mientras que el otro con 100 artículos no llega ni a las 50 citas. Entonces, prioricen siempre la calidad, nunca sacrifiquen cosas que permitan que la calidad disminuya. Y ese es uno de los consejos que me han dado siempre en Emerge, cada uno de mis mentores. Algo que recalcaban mucho era eso. Los resultados no está exenta de eso. Entonces, los resultados como tal va a ser la sección donde se expongan los hallazgos del estudio. Y esto va a ser basado en la metodología. ¿Por qué? Porque según mi diseño de estudio, yo voy a encontrar medidas de asociación probablemente que pueden ser razones de prevalencia en estudios analíticos transversal, odds ratio en casos y controles, riesgo relativo en cohortes o ensayos clínicos, etcétera. Ahora, esa sección debe limitarse a exponer solamente los hallazgos. Los resultados quizás es la parte más objetiva de todo el artículo. Aquí nosotros no damos opiniones. Por eso dice, sin sesgos ni interpretaciones y ordenados en una secuencia lógica. Hay, hay muchas formas de ordenar los resultados. Hay personas que empiezan con el resultado más importante y luego van presentando los otros, los resultados de quizás de sus objetivos específicos, etcétera. Y otros que empiezan desde lo más simple hasta llegar a lo más complejo, hasta la idea principal. Es como que el resultado principal lo exponen al final. Entonces también depende de a dónde están enviando la revista, de cómo quieres presentar tu artículo. Eso va a depender mucho de ti. Pero lo que sí debes tener en cuenta es que va a ser muy objetivo esta sección. Entonces, debe redactarse siempre en tiempo pasado y
es necesaria si es que incluye datos generados a partir de una propia investigación. Porque no todos los artículos tienen como sección resultados. O sea, si ustedes han visto un artículo de revisión, probablemente algunos artículos de revisión no tienen esta sección de resultados porque ellos no han generado evidencia nueva, simplemente están recopilando evidencia que ya se ha publicado y la están resumiendo. Pero si hablamos de artículos originales como tal, obviamente van a tener esa sección de resultados, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante esa sección? Es importante porque, primero, nos permite recordar que los resultados de un estudio no son la verdad absoluta. ¿Qué quiere decir? Y esto lo leí si no me equivoco, en este libro que es muy bueno, que deberían leerlo, Designing Clinical Research, de Harvey et al. Eh, Hulley et al. Sí, Hulley. Y ahí decía que los resultados de un estudio son la verdad para el mismo estudio, siempre y cuando tenga una buena validez interna, pero no necesariamente son la verdad para toda tu población, porque eso va a depender de tu validez externa y no necesariamente va a ser la verdad absoluta para todo el mundo. Es por eso que con un solo artículo no se suelen tomar medidas de salud pública, y eso tienen que tenerlo en cuenta. Es cuando un tema se ha investigado muchas veces, ya se han hecho metaanálisis sobre ello, hay suficiente evidencia, la evidencia ya es robusta e incluso empiezan a sacar guías, entonces tal vez ahí ya hay una mayor evidencia para tomar en cuenta los resultados del estudio, ¿no? Y aún así no llega a ser la verdad absoluta como tal. Y es importante recalcar esto porque en la pandemia por COVID-19, por ejemplo, se tomaron medidas de salud pública con muy poca evidencia. Por ejemplo, cuando salió este ensayo clínico francés de hidroxicloroquina con acitromicina, que era no randomizado, etiqueta abierta. Bueno, ahí es como que en Perú, al toque, adaptaran la guía en base a un artículo que pues no, como lo digo acá, no era la verdad absoluta y luego con el tiempo se observó que se había reportado incluso más daño que beneficio con esos fármacos. Em, Esta parte también, la extensión de esta sección depende de la cantidad y tipo de datos que se presenten. Aquí es importante ser conciso y utilizar elementos no textuales como figuras y tablas para resumir. Em, y si procede, esto va a permitir que los resultados se presenten con mayor eficacia. No siempre vas a poder escribir todos tus resultados. Las tablas y las figuras son una forma que te ayuda a presentar mayor cantidad de datos ahorrando espacio. Porque como se dan cuenta, al redactar un artículo o al enviarlo a publicación, ustedes tienen un límite de palabras generalmente, ¿no? Que pueden ser 4.000 palabras, 3.500 palabras. Algunas revistas no te ponen restricción, pero igual es como que obviamente no van a permitir que te sobrepases mucho, ¿no? Entonces, lo importante aquí es ser conciso, objetivo, y si es que tienes mucha cantidad de datos, apoyarte a través de elementos no textuales, como figuras y tablas. Debemos también evitar proporcionar datos que no sean fundamentales para responder la pregunta de investigación. Supongamos que mi pregunta de investigación es asociación entre ansiedad en internos de medicina e inicio de clases virtuales durante el periodo de aislamiento. Entonces, si tenemos estos dos, obviamente me interesa a mí eh, prevalencia de ansiedad en internos de medicina. Y también me interesa presentar el porcentaje de internos de medicina que hicieron clases virtuales durante el periodo de aislamiento. Pero creen que me interese a mí saber el nivel de preocupación que tenían tal vez por el uso de EPPs a la reincorporación al internado. O sea, ¿ustedes creen que eso iba a afectar a que presenten o no clases virtuales? Probablemente no. Entonces yo no voy a colocar sección que tenga que ver con reincorporación al internado en mi artículo porque simplemente se sale de mis objetivos principales. Eh,
Ahora, y eso deben tenerlo bastante en cuenta, porque muchos a veces tratan de abordar muchos temas, piensan que quizás mientras más cosas evalúas es mejor, y en investigación no es así. En investigación es en investigación menos es más. Entonces, mientras más conciso seas es mucho mejor, y mientras más específico seas va a ser mejor. Respecto al contenido de los resultados, va a tener generalmente en el artículo tú tienes un contexto introductorio que te permite comprender los resultados después. Es decir, que en la parte anterior a la sección de resultados, en la introducción, nosotros debemos haber contextualizado bien el problema para que la persona al momento de leer la sección de resultados pueda comprenderla, pueda comprender el porqué. Y en la metodología debemos explicar algunas cuestiones importantes de análisis de datos, por ejemplo, o si están presentando más de un modelo en la metodología, decir, el modelo A, el modelo B contiene tal cosa. Entonces, todo eso debe estar, antes de redactar los resultados, debe estar sumamente claro. Se debe hacer un resumen de las principales conclusiones, ordenando en una secuencia lógica que generalmente siguen a la sección de metodología. Como les había dicho, ¿no? Ustedes ordenan sus resultados y generalmente siempre comienzan con las características de la población, van por sus objetivos específicos y terminan con el objetivo general, ¿no? Entonces, eh, se debe incluir elementos no textuales como figuras, gráficos, fotos, mapas, tablas, etc. Para ilustrar mejor opciones, si procede, ¿no? De ahí vamos a hablar un poco más de eso. Ahora, en el texto siempre debe haber una descripción sistemática de los resultados, destacando para el lector las observaciones más relevantes para el tema investigado. Entonces, supongamos que tú usas una tabla, no vas a describir todo lo que está en la tabla, porque si no, la tabla ya perdería su sentido y eso deben tenerlo en cuenta. Pero de esa tabla, ¿qué es lo más resaltante? Entonces, redactas esa parte de forma objetiva y luego ahí tienes que hacer el nexo con la tabla, decir las demás características sociodemográficas se explican o se reportan en la tabla 1, por ejemplo. Se debe usar el tiempo pasado, como ya lo había comentado, y la extensión de los resultados va a depender de la cantidad y el tipo de datos que se presenten. Ahora, no hay que centrarnos solamente en los que nosotros creamos que son más importantes, sino en los que resuelvan el problema de investigación. Ahora, en lo que es algunas sugerencias para la redacción como tal, al momento de que colocan las figuras o cuadros o gráficos, debe evaluarse si es que lo vas a incluir al momento que estás redactando, o sea, redactas una parte, colocas una tabla, redactas otra parte, colocas otra tabla o figura, o los colocas al final. Es que esto va a depender, ya no solamente hablando de artículos, sino por ejemplo de tesis, o cuando tienes algún apéndice, etcétera. O tienes mucha más información, realmente lo colocas al final, pero tú tienes que saber en qué parte lo vas a colocar, o lo colocas en continuación con el texto, o lo colocas al final. Pero esto va a ser acorde a como también te lo pidan la revista donde vas a publicar probablemente. Generalmente ellos te dicen, ¿no? Y ahí en la sección de autores te dicen las recomendaciones para ellos, ¿no? Ahora, lo que les había dicho, ¿no? En el texto siempre se debe hacer referencia al elemento textual de forma ordenada y enumerada. Tabla 1, tabla 2, gráfico 1, gráfico 2. Por ejemplo, ustedes, como les había dicho, están hablando de características sociodemográficas, dicen las demás características sociodemográficas, la tabla 1, punto, y abajo, tabla 1, el título de la tabla y la tabla como tal. Los gráficos de igual forma. Entonces siempre es como si hicieras una pequeña cita una pequeña cita a lo que vas a presentar después. Ahora, los elementos, si es que colocamos los elementos no textuales al final del informe, debemos asegurarnos que se distingan de apéndices. Por ejemplo, como datos brutos, esto se quiere decir a la base de datos. Por ejemplo, no sé, eh, en mi tesis, que justamente trata de asociación entre no inicio de clases virtuales y ansiedad,
cuento con una gran cantidad de variables que no me permite presentar todo dentro de mi informe de tesis. Las universidades, que son más de 30 que participaron, eh, yo no voy a colocar cada una de esas universidades en mi informe final de tesis porque me tomaría una hoja y presentarla no tendría mucha relevancia. Tal vez a que yo categorice estas universidades en pública y privada, ¿no? Quizás esa característica pueda ser importante para lo que yo estoy evaluando. Pero, ¿por qué? Porque tal vez en una privada, obviamente el costo para estudiar es más elevado que en una universidad pública. Esto puede incidir en que continúes o no tus clases virtuales, y esto también puede incidir en que si es que no tienes mucho dinero para costearlo, puedas tener mucha mayor ansiedad. Entonces puede funcionar como un elemento confusor y por eso lo categoricé así. Pero, ¿qué pasa? Si es que mi jurado va a querer conocer qué universidades participaron, yo puedo poner apéndices. Entonces, estos apéndices yo los puedo poner al final como datos extras y ahí puedo poner la lista de las universidades que participaron, la cantidad total, etcétera. Y esto me imagino que lo han visto también en varios artículos, ¿no? Generalmente en Nature o JAMA suelen poner, cuando son estudios grandes, las tablas como tal y al final ponen varias secciones que tú puedes revisar que son apéndice 1, apéndice 2 y te ponen más datos de cómo se obtuvieron los resultados o más resultados que hayan obtenido pero que no se presentan en el informe principal. Ahora, ¿qué pasa? Si es que tú estás presentando las tablas de tu artículo o tesis al final, y al final también vas a poner los apéndices similares a tablas, tienes que buscar la forma de que se diferencien para que no se confundan, eh, valga la redundancia, eh, y no piensen que una parte de los apéndices es parte de alguna de tus tablas de tu informe principal. Más o menos eso. Eh, Ahora, independientemente de la ubicación de cada una de estas tablas o figuras, cada una debe estar enumerada consecutivamente. Siempre debe estar el orden. No la tabla 3 no puede estar antes de la tabla 2. Y debe haber una leyenda de cada una de ellas. Por ejemplo, si es que están en la tabla de el análisis multivariado y ahí dice RPC, RPA, eh, entonces debe haber una leyenda que me diga qué significa RPC o qué significa RPA. Entonces, razón de prevalencia cruda, razón de prevalencia ajustada. Entonces, cada tabla, cada elemento que nosotros tengamos que no pueda ser interpretado o que de forma rápida tal vez, porque recuerden que nosotros debemos redactar para que lo entienda cualquier persona, no especializadas como tal, a menos de que estemos apuntando a una revista muy especializada, ¿no? Pero en realidad es lo que nosotros redactamos debe ser entendible para cualquiera, para un médico como para un alumno de medicina de primer año o como para alguien quizás que está postulando a la universidad. Entonces deben tener en cuenta eso. Y todo debe ponerse en la leyenda para que sea más fácil de interpretar los resultados. Ahora, cada elemento no textual consecutivamente del orden al que le pones debe ir el título. Por ejemplo, tabla 1, punto, el título. Tabla 2, punto, título. Figura 1, punto, título. En, en la, el título con descripción, aquí no es así, aquí hay un pequeño error. En el caso de figuras, el título va abajo, en la parte inferior de la figura, mientras que en las tablas va en la parte superior. ¿Ok? Deben tener en cuenta eso. En los gráficos y figuras, los títulos van en la parte inferior, al pie de la figura. Y en cambio en la tabla sí es al comienzo. Creo que más adelante tengo unos ejemplos. Al revisar esta sección hay que asegurarnos de que cada elemento no textual esté suficientemente completo como para que pueda sostenerse por sí mismo, separado del texto. O sea, si tú me presentas solamente la tabla, sin un texto detrás, yo tengo que ser capaz de interpretarlo. Tengo que tener toda la información necesaria para interpretarlo. Ahora, en esta sección de resultados, ¿qué es lo que debemos evitar? Primero, discutir o interpretar los resultados ahí mismo. Para eso existe una sección destinada, que es la discusión. Entonces, no podemos brindar opiniones, no podemos comparar, no podemos interpretar en la sección de resultados. Nosotros simplemente reportamos. Se encontró que el 60% era de sexo femenino. Yo no voy a poner que el 40% era de sexo masculino, no tiene sentido. Entonces,
Eso sí, también deben tener en cuenta eso, ¿no? Si ya ponen, si es una variable dicotómica o algo así, no van a poner una parte y luego la otra porque ya se sobreentiende. La idea es ahorrar palabras, ser concisos. Y no voy a explicar por qué creo que hubo un mayor porcentaje de mujeres que hombres. Tampoco, no lo voy a hacer. Al menos no hay. Tal vez en otras, en la discusión se tiene que hacer, obviamente. Ahora, no debemos informar sobre antecedentes o intentar explicar los hallazgos. Es decir, aquí en los resultados no podemos decir, también se encontró otro artículo con un resultado similar. Y no debemos ignorar los resultados negativos. Muchas personas dicen, mi tesis salió no significativa, la asociación que yo buscaba salió no significativa. Y, y lloran. No, no se debe hacer eso. Eh, lo digo un poco de forma curiosa porque en Emerge, el doctor Saúl nos contó justamente que su tesis eh, que presentó no había encontrado casos y era ya había recibido bastante apoyo del doctor Hugo García, si mal no recuerdo, para el desarrollo de su tesis y al final no podía contrastar su hipótesis porque no tenía casos. Entonces, eh, cualquiera piensa que, uy, la tesis ya no puede ser sustentada, no, no es así, esto no es correcto. Eh, es más, yo también tuve una vez mi resultado principal salió no significativo, que no había asociación, pero no debemos ignorar eso, por el contrario, debemos explicar por qué no encontramos casos de tal patología o por qué no se encontró asociación. ¿Qué es lo que yo creo que no permitió que encuentre la asociación entre tales variables? O decir, está bien, estas variables no tienen asociación, pero ¿y por qué se está dando? Entonces yo debo presentar bases sólidas explicando mis resultados negativos, pero esto en la discusión. Lo que quiero decir es que aquí en la sección de resultados debo reportarlo sí o sí. Y si tengo algún resultado negativo no debo esconderlo, porque eso no sería ético. Ahora, debemos evitar incluir datos brutos o crudos o cálculos intermedios. Si yo quiero saber si mi edad la represento como media desviación estándar o como mediana y rangos intercuartílicos, eh, no voy a presentar primero mi tabla de Shapiro-Wilk o mi histograma para saber si era o no normal. No debo hacer eso. Por eso no se incluyen datos intermedios. Tú colocas desenlaces finales. Y, y si es que es necesario, por ejemplo, en datos crudos, presentar algo de la base de datos o datos que no son relevantes como tal, colócalos en apéndices, como les había dicho, ¿no? Con el ejemplo de las universidades. Ahora, no debemos utilizar frases vagas como pareció ser mayor. No, o es mayor o no es mayor. O demuestra tendencias prometedoras, que esa es la típica, ¿no? Cuando no tienes una asociación significativa, dices, no se encontró asociación significativa, sin embargo, hay cierta tendencia, no, o sea, tampoco. Entonces, debemos ser lo más factual y concisos posibles al informar los hallazgos. ¿Okay? Eh, debemos presentar, debemos evitar presentar los mismos datos o repetir la información más de una vez. Y esto lo he visto en muchas tesis a nivel nacional, de que presentan la tabla de características sociodemográficas, sexo, edad, año de estudios, etcétera, y luego van y ponen un gráfico por cada una de esas variables. O sea, no es correcto, no tiene sentido hacer eso. Y ya hablando como tal de las tablas, como les había dicho, son una forma concisa y efectiva de presentar grandes cantidades de datos. Ahora, debe comunicar claramente los resultados a los investigadores ocupados, por así decirlo, o sea, cualquiera debe ser capaz de entenderlo. Debe presentar lo siguiente: título de leyendas claros y concisos, datos divididos en categorías para mayor claridad, un espacio suficiente entre columnas y filas para poder notar que la diferencia entre cada una de ellas, que se expresen las unidades, nosotros tenemos que colocar en qué estamos
expresando. Por ejemplo, edad, ¿es edad en años o en meses? Tal vez estoy tratando con neonatos, no lo sé. Peso, ¿en kilogramos o libras? Depende de en qué país tal vez estás y en qué, cómo lo estás reportando. Aunque las unidades internacionales son en kilogramos, ¿no? Eh, y si el tipo y tamaño de fuentes son legibles, a veces queremos meter demasiados datos, terminamos haciendo una tabla enorme que no nos permite interpretar nada o cualquiera se puede perder en esa tabla y no la puede leer claramente. Entonces, debemos evitar esas cosas y tener en cuenta. Y esto es un ejemplo de tabla redactada en español. Y más adelante un ejemplo de tabla redactada en inglés. Hay algunas diferencias. La principal, o no la principal, sino la más típica y sencilla, es la separación de los decimales. En español, tú separas decimales con coma, como lo ven aquí, 54,9, 45,1, mientras que en inglés lo haces en punto, 46,1, 0,2, 3,2%. Tengan en cuenta eso. Y acá está como les había dicho, ¿no? La tabla, el número de la tabla, el orden que tiene, el título a continuación de la tabla per se, con una separación adecuada de columnas, filas, hay una sangría para saber interpretar cuáles son los subtítulos en esta tabla y hay una leyenda que nos hace referencia sobre la cantidad de población que fue incluida en ciertas variables, ¿no? De igual forma en la siguiente, con el valor P, el RIC, incluso acá te explica qué análisis se hizo en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, esto, si no me equivoco, se presentó en la... no recuerdo cuál. Este es sobre los factores asociados a las actitudes hacia la violencia en escolares de zonas urbanas marginales de Lima Metropolitana, ¿no? Estas son las tablas epidemiológicas clásicas como tal, ¿no? Una barra arriba, una barra abajo de los títulos de las categorías y una barra al final, pero no hay barritas en el centro. Generalmente, ahora, va a depender esto también de la revista, ya, y eso es importante. Siempre lean la parte de sección de autores de las revistas porque algunas, la mayoría imprimen en blanco y negro, por eso que las tablas son así o figuras son así. Pero hay algunas que tienen mayor presupuesto y que las imprimen a color, como esta, que si no me equivoco, es de Nature, si mal no recuerdo este estudio, que eran las características de personas que se habían vacunado, de mujeres gestantes que se habían vacunado contra la COVID-19. Este es uno de los primeros artículos que nos hablaba de posibles efectos adversos, ¿no? Y como se dan cuenta, aquí las separaciones las hacen con colores, de forma distinta, pero lo que no va a cambiar es esto, la tabla, la numeración de la tabla, el título, las categorías y la leyenda de todo ello. Este estudio es bastante bonito, deberían revisarlo. Y de igual forma acá, solamente para recalcar algunas cosas, ¿no? En la vacuna, bueno, algo sobre el artículo tal vez, en gestantes, no se encontraron reacciones adversas severas, ¿ok? Se encontraron reacciones adversas leves que se encontraban en el común de población en general. Es decir, que estas vacunas probablemente con este estudio se puede decir que eran seguras para gestantes. El mayor efecto inverso reportado fue el dolor en la zona de inyección, luego la fatiga, dolor de cabeza, mialgia, ¿no? Y normalmente los efectos adversos eran mayores en la segunda dosis que en la primera, tanto en la vacuna de Pfizer como en la vacuna de Moderna, para que lo tengan en cuenta. Y respecto a las figuras, en las figuras tú puedes presentar imágenes, gráficos, mapas, esquemas. Pueden ser figuras simples o compuestas. Me imagino que han visto figuras donde colocan 4 gráficos en uno solo y de esa manera a veces ahorran cantidad de gráficos, valga la redundancia, porque las revistas también te ponen un límite máximo de tablas y un límite máximo de figuras a presentar. O te dicen, entre tablas y figuras solamente puedes tener 4. Entonces, tú quieres 4 figuras y las pones dentro de una figura compuesta. Entonces ahí estás ahorrando. Y al igual que las tablas, deben tener un título de leyenda claro y conciso. Este es lo que les hacía, ¿no? Una figura compuesta. En vez de poner
de gastar una figura para la A y una figura para la B, C y D, las coloco las cuatro en una sola figura compuesta y explico cada una de ellas, ¿no? Pero cada una está con su referencia, ¿no? Esta es la A, yo vengo a la leyenda, sé cuál es la B, C y D. Entonces, es algo que pueden tener en cuenta al momento de que redacten resultados y hacerlo de forma inteligente. Siempre es tratar de hacerlo lo más conciso posible y entendible posible. Y bueno, finalmente, para terminar, a presentarles algunas guías, que esto más va para lectura crítica, pero que les podría dar como pequeños consejos de qué debe tener cada sección de los artículos, ¿no? Por ejemplo, con SORT para ensayos clínicos, y acá en la sección de resultados pueden leerla. Luego está en Equator Network, tienen un montón de guías más, por ejemplo, esta es una guía para estudios transversales de lectura crítica. Luego está la declaración Prisma, que es para revisiones sistemáticas y metaanálisis. Esta es la guía de CARE para reportes clínicos. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, quedo atento a sus preguntas. Sí. Muchas gracias, Ludwig, por la excelente ponencia que has realizado. Y bueno, hay que darle un tiempito a los chicos a ver si hay algunas preguntas. Si no, esperemos unos 2 minutos y yo las leo si es que hay. Acá hay una pregunta. Brenda nos pregunta, primero agradece por la ponencia y nos pregunta a qué se refiere en... Dice, ¿a qué se refiere con el texto detrás? ¿Es el texto que va al pie de una tabla o gráfico? Hola, bueno, tenía mi audio no se podía activar, lo siento. Respecto a la pregunta, si es que ¿a qué me refería con la parte del texto detrás? Normalmente, no sé en qué parte estaba eso porque no recuerdo haberlo dicho. Sin embargo, el texto que normalmente suele ir, que explica la parte de la tabla, suele ir antes de. Entonces, generalmente este texto es el que hace referencia a la tabla y tú colocas en una parte de ese párrafo. Las demás características pertenecen a la tabla uno, 2, 3 y así. Ahora, el otro texto que podría ser al que te haces referencia, disculpa, que puede ser la leyenda, esta siempre va en la parte inferior, ya sea de la tabla o de la figura. Lo que sí va a cambiar es el título. El título en la tabla va a ir en la parte superior, mientras que en la figura va a ir en la parte inferior. ¿Ok? Espero haber respondido esa pregunta. Luego, ¿se puede juntar tablas si la revista te pide un límite específico? No. Esto es en figuras. Normalmente en tablas, no, porque no se ve muy ordenado, a menos de que estés presentando más de un modelo. Por ejemplo, a ver, los voy a presentar mi tesis, ¿ya? Porque ahí yo he hecho algo así. A ver, un ratito. Mm, a ver, imagino que siguen viendo mi, mi pantalla, ¿o no?
No se logra visualizar la pantalla todavía. Ya, a ver un ratito. Ya. Eh, por ejemplo, esta es una tabla de mi tesis. Yo sé que estaba presentando varios modelos de análisis multivariado para la relación de no inicio de clases virtuales y ansiedad. Eh, entonces, yo podría haber presentado un modelo ajustado en una tabla para el modelo A, luego haber hecho otra tabla para el modelo B, otra tabla para el modelo C. En estos casos, cuando son varios, por ejemplo, modelos y tú crees que lo vas a poder realizar de forma ordenada, pues sí podrías hacer como, eso podría decirse que es una tabla combinada, por así decirlo. No es tal cual, pero es como un truco donde colocas en una misma tabla más de un modelo, ¿no? Y acá modelo A ajustado por características generales. Modelo B ajustado por características socioeconómicas, modelo C, ya. Y el modelo E que es la combinación de todos los modelos anteriores. Obviamente cada uno de ellos no se, cada una de estas variables incluidas, estos se reportan en la metodología, no los he reportado aquí. Por eso les había dicho, ¿no? La introducción y la metodología deben ponerte en contexto para que tú puedas entender luego los resultados. Entonces, no sé si por ahí respondo a la pregunta. Ahora, de ahí había otra pregunta más, creo, ya no. Sí, la leo. La siguiente pregunta es, buenas, por ejemplo, cuando sale como resultado P igual a 0,06, estos resultados se podrían expresar de otra manera que no fuera, entre comillas, no se encontró significancia. Lo siento con el micrófono. Lo que pasa es que yo tengo la costumbre en las ponencias de cada vez que termino de hablar, desactivarlo y luego volverlo a activar cuando me toca hablar. Bueno, respecto a cuando el P no es significativo, em, lo que pasa es que esto de escribir no se encontró asociación estadísticamente significativa. em, no debería escribirse tal cual. O sea, tú escribir no se encontró asociación entre tales variables y poner el P frente. Y está bien, porque alguien que sabe de epidemiología ya sabe que cuando dices no se encontró asociación es porque obviamente no es estadísticamente significativa, entonces por ahí lo podrías obviar. Otra palabra que se use, no que yo recuerde ahorita honestamente, pero sobre obviarlo sí lo puedes poner, ¿no? Porque obviamente alguien va a poder interpretar tu P. Ahora, esto va a depender de tu estudio. No en todos los estudios el P es significativo cuando es menor de 0,05. Van a haber estudios en el que tu P es significativo cuando es menor de 0,001 o menor de 0,025, pero estos ya son cuestiones estadísticas que no vienen al caso ahorita. Creo que hay una pregunta más. Si es que alguno cree que no es solución una pregunta, me lo escribe nuevamente y lo tratamos de responder hasta que pueda comprenderse normal. Ahora, ¿cuántas palabras promedio se necesitan en los resultados? Ok, no te dicen eso en ningún lado. Eh, solamente te dicen el total de palabras para el artículo como tal. Pero lo que sí es que tú tienes que saber qué tan grande es tu estudio y saber economizar palabras. O sea, no te vas, de las 4.000 palabras que tienes, no vas a usar 1.500 en la introducción. No, o sea, entonces, más bien va por ahí, a cortar en las otras secciones para poder explicar más en tus resultados y mucho más en tu discusión. O sea, porque al final lo que importa bastante, además de tus resultados, es la discusión. Y ahí probablemente necesitas mayor cantidad de palabras. Entonces, tú puedes darle la cantidad de palabras que tú creas conveniente, siempre y cuando también vayas compensando con las otras secciones y si le agregas más palabras a una sección, quítale un poco a otras, pero siempre manteniendo la congruencia al momento de redactar, ¿no? Normalmente en una introducción
500 palabras. Ahorita es que yo me estoy atreviendo a decir un número así arbitrariamente, honestamente, porque no está dicho, ¿no? Pero no hay un número de palabras estructurado o reglamentado como tal. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Si no hay Perfecto, Ludwig. Creo que esas fueron todas las alguna, preguntas. Estuvo todo muy claro. Ah, no, acá bueno, Alexis levantó la mano. A ver, Alexis, puedes realizar tu pregunta. creo que sí respondí la de Alexis porque pone sí, gracias. O no sé, no estoy seguro. Pero bueno, sí, creo que sí le respondí. Sí, ya sí le respondí, ya revisé. Bueno, y de todas maneras, ¿no? Si es que alguien tuviese alguna duda más sobre la presentación o sobre algún proyecto o trabajo, acá dejo mi información de contacto. Espero haberlos apoyado en algo y que la ponencia les sirva para sus futuras investigaciones y que tengan una buena no, fin de semana ya. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias, Ludwig. A nombre del comité organizador y de los presentes, te agradecemos por el tiempo brindado y la excelente ponencia. Por ello, te haremos llegar a un reconocimiento por tu participación en este curso, Los cimientos de un trabajo. Te deseamos lo mejor y esperamos poder contar contigo para una próxima oportunidad. Muchas gracias. Y antes de dar el cierre a esta ponencia, recordarles a los asistentes que para ser acreedores del certificado deben asistir al menos a 7 de las 10 ponencias y aprobar el examen final. Asimismo, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto Asociemu PC como CIESMED. También pueden suscribirse al canal de YouTube, activar la campanita para que les llegue la notificación de las siguientes ponencias del curso y también pueden encontrar la lista de reproducción del curso de los cimientos de un protocolo en el canal. Con ello concluimos la ponencia de hoy y los esperamos en la siguiente fecha. Gracias por su asistencia. Sí, la presentación queda grabada en el canal de YouTube, no se preocupen.